Creían que me tenían. Creían que, tras derribarme, sería solo un cadáver más para presumir otra historia que contarían entre risas. No sabían que dentro de mí yacía un plan, un mapa y una cuenta atrás. No sabían que cada día que me mantenían allí, añadía piezas que un día compondrían su caída. Me llamo Clara y llevo 9 años como sargento de policía. He trabajado en patrullas, en operaciones de inteligencia y en rescates de rehenes. He pasado la mayor parte de mi vida entrenando para mantener a alguien a salvo. Me sorprendió, entonces, la sensación de estar al otro lado de la ecuación. La operación de esa noche parecía rutinaria, apoyo a un equipo ya en posición, una entrada coordinada, una retirada planificada. Todo estaba previsto para ser sencillo. Nada salió según lo previsto. Hubo una fuga. Hubo una emboscada. Estábamos en fuego cruzado, la radio estaba en silencio. Y la sensación de que, en cuestión de segundos, el mundo exterior se volvería demasiado lejano para nosotros. Recuerdo el olor a pólvora, el peso del chaleco que de repente parecía inútil, la mano que me agarró del brazo con fuerza y me empujó dentro de un coche. Me llevaron. No describiré lo que ocurrió durante ese tiempo que me robaron. No porque no lo recuerde, sino porque no le daré forma a lo que hicieron. Y también porque ese no es el núcleo de la historia que cuento ahora. El núcleo es lo que hice tras darme cuenta de que mi cuerpo y mi libertad habían sido secuestrados. El núcleo es cómo transformé el poder en estrategia. El núcleo es cómo, día a día, construí los pasos que luego se convertirían en mi rescate y la caída de la máquina que me aprisionaba. En los primeros momentos, la reacción fue instintiva, conmoción, ira, la necesidad inmediata de sobrevivir. Para mí, sobrevivir significaba 2 cosas, mantener mi cuerpo vivo y mi mente ágil. Mi mente era mi arma más valiosa, y la usaba para rastrear, memorizar, sembrar las semillas de su propia destrucción. Lo primero que hice fue observar. Observé rostros, patrones, voces. Aprendí los turnos de guardia. ¿A quién obedecía? ¿A quién? ¿Quién fumaba? ¿Quién robaba a sus propios cómplices? Escuchar era un acto de inteligencia. Oía nombres repetidos, oía rutas, oía menciones de motos, coches, horarios. Anotaba mentalmente cualquier palabra que pudiera ser útil. Nombres de jerga, apodos, referencias a un establecimiento cercano. A donde soplaba una ráfaga de viento desde una calle más transitada. El sonido que anunciaba el paso de los autobuses, si había una campana de iglesia cerca. Si un perro ladraba cada vez que alguien pasaba. Todo esto se coordinó en mi cabeza. Cada pequeño detalle era una obsesión. Un trozo de embalaje en la esquina con parte de un logotipo, una marca en el suelo. Un agujero en la madera de la puerta, el sabor diferente de los fuegos artificiales en vísperas de una fiesta. Todas estas pequeñas pistas me permitieron construir en silencio un mapa mental de ese lugar. No podía escribir, no podía hablar, pero podía memorizar. Establecí rutinas que parecían banales, pero me mantenían cuerdo. Por la mañana, contaba lentamente desde 100. Por la tarde, repetía el nombre de mi madre 3 veces en voz baja. Por la noche, creaba microrituales, doblando ropa imaginaria en mi mente y haciendo un inventario mental de lo que sabía de cada persona allí. Estos rituales eran anclas, pequeños hilos que me conectaban con el mundo que sabía que existía fuera de ese cautiverio. Y entonces hice algo que, desde afuera, podría parecer contradictorio. Me permití momentos de fragilidad deliberada. No para rendirme, sino para comprender los límites. Mostré miedo cuando era necesario, luché cuando era más seguro y guardé fuerzas para cuando necesitaba actuar. Había una estrategia, no desperdiciar energía en confrontaciones gratuitas, guardar cada pizca de furia para el momento oportuno. A medida que me adaptaba a su rutina, comencé a manipular los microambientes a mi favor. Un espejo roto colocado para reflejar la luz en una ventana a una hora específica. Una migaja en una esquina para que un ratón hiciera ruido y un guardia pudiera observar pequeños cambios, casi imperceptibles. Todo esto me permitió probar reacciones. Observar el flujo de personas y comprender los puntos ciegos del lugar. La construcción de la prueba comenzó en mi cabeza, pero necesitaba traducirse a algo utilizable en el mundo real. Cada palabra que escuchaba, cada nombre pronunciado con desprecio, cada referencia a la logística se convirtió en una grabación. Bueno, timbre, contexto, no tenía grabaciones, pero tengo una memoria auditiva entrenada por mi profesión. Saber identificar un acento, distinguir la cadencia de un hombre de 30 años de la de uno de 50. Reconocer el crujido de una puerta metálica que indicaba un almacén.
Estas habilidades forman parte de mi trabajo y las usé todas. Al quinto día, evalué por primera vez su respuesta a la observación activa. Pedí agua y observé a la persona que la trajo. Tatuajes, marcas, la forma de calzar las sandalias, la conversación que mantenían al pasar junto a otros miembros. Todo anotado mentalmente. En otro momento, provoqué una discusión tonta sobre fútbol, solo para escuchar nombres y jerarquías. ¿Quién mantuvo la calma? ¿Quién se alteró? ¿Quién obedeció las órdenes? Esto me dio pistas sobre las relaciones internas. Y las relaciones internas son siempre la vulnerabilidad de las estructuras criminales. Cuando la presencia de rutas logísticas apareció en mis notas, menciones de un color de coche específico. La hora de salida para recoger la carga, asumí el papel de arquitecto de mi propio rescate. Sabía que la policía me buscaba, o al menos eso esperaba. Mi trabajo consistía en facilitar la conexión entre mi equipo y mi ubicación, sin revelar directamente mi posición. Para lograrlo, comencé a crear pequeñas señales que una persona capacitada pudiera detectar. Una piedra mal colocada, una ventana entreabierta a una hora específica. El orden de cierto elemento en el suelo. Al mismo tiempo, me esforzaba por mantener mi forma física. Ejercicios de respiración, contracciones musculares discretas para mantener el tono. Ejercicios isométricos en el silencio de la noche. La comida escaseaba. Transformé mi fuerza de voluntad en racionalidad. Cada caloría ahorrada me daba un extra de lucidez. Mi cuerpo necesitaba estar funcional para que, llegado el momento, pudiera seguir el plan. Y estaba seguro de que el momento llegaría. Había noches en las que la oscuridad parecía eterna. Había mañanas en las que la esperanza parecía una broma pesada, pero con cada amanecer me fijaba una meta. Hoy ayudo a la policía a encontrarme. Hoy me aseguro de que descubran su error. Hoy guardo algo que luego se convierte en evidencia. Esta disciplina diaria fue la base de todo. Después de unos 15 días, comencé a recopilar suficiente información para identificar posibles rutas de escape y puntos de apoyo. Se mencionaba repetidamente un almacén cerca de una vía férrea. Menciones de un cabo norteño que solo se usaba ciertas noches y nombres que aparecían como referencias a proveedores. Y armé un mosaico con los rincones de mi memoria que conectaba a las personas con los lugares. Todo era vulnerable y aún frágil, pero era mejor que nada. Un día, escuché conversaciones sobre un envío que llegaría al amanecer a una colina cercana. Escuché el nombre de una calle, el modelo de un auto y la hora prevista. Al instante, supe que era una oportunidad. No porque fuera una escapatoria física, no podía aprovecharla solo, sino porque la policía podía interceptar. Mi misión a partir de entonces fue dejar rastros que confirmaran mi presencia y que ese era el lugar correcto. En los días siguientes, me arriesgué más. Provoqué pequeños movimientos de objetos que los hacían coherentes con el patrón que quería que se notara. Coloqué el espejo de forma que la luz de la luna se reflejara directamente en la calle en un momento que coincidía con el paso del coche que describían. Una linterna apuntó hacia arriba en un momento específico. Detalles insignificantes, pero para ojos entrenados, podían indicar presencia humana activa en la escena. Sé que, más allá de eso, mi equipo nunca se rindió. Más tarde recibí noticias de que se estaban realizando búsquedas intensivas, que familiares y colegas presionaban y que Asuntos Internos había abierto líneas de mando. Pero no podía confiar en eso. Necesitaba construir lo que llamo un puente de pruebas, algo que, al comenzar la búsqueda, conectara lo que yo sabía con lo que la policía pudiera encontrar. El día 18, me vi obligado a estar muy cerca de uno de los líderes. Habló en voz alta sobre la transacción y mencionó nombres con arrogancia. Mencionó el apodo de alguien que manejaba rutas y comentó que todo estaba listo para el viernes por la mañana. Estos detalles, hora, día, apodo, valen oro. Mentalmente, los repetí todos y los condensé en una sola línea. Fecha, hora, punto de encuentro, vehículo. La estrategia pasó a ser sobrevivir hasta la interceptación. Si no ocurrió, entonces crea una oportunidad. Cuando vi una luz diferente por la ventana, cuando oí un motor que no parecía ser el suyo, mi corazón latió con fuerza como no lo había sentido desde mi primer arresto. Todavía no era una solución, pero era el acercamiento de una posible solución. Y entonces llegó la noticia que había estado ansiando. Inteligencia había programado una operación de interceptación para esa mañana. El detalle que faltaba era la confirmación de mi presencia en ese lugar exacto. La madrugada del día 23 fue caótica. El plan policial era técnico, bloqueos de carreteras, equipos en los puntos de acceso,
una línea aérea de respaldo. Por mi parte, tenía más miedo que nunca. El sonido de los helicópteros era el sonido más dulce que jamás había escuchado. Era música y destino a la vez. Cuando llamaron a la puerta, respiré de una manera que pensé que no podría. No fue una huida cinematográfica, fue un método, una señal, una verificación, un enfoque coordinado. Había cumplido mi papel silencioso de convertirme en un punto en su mapa. Ellos habían cumplido su papel de sacarme. Cuando abrí la puerta y vi las caras de los equipos, sentí una mezcla de alivio y una rabia tan concreta que parecía material. Era la rabia por todo lo que me habían arrebatado y el deseo de transformar esa rabia en justicia. Durante el rescate, una estructura entera se derrumbó. Hubo arrestos, incautaciones de material, reconocimiento de rutas, pero el trabajo no se detuvo tras la fuga. Había preguntas que responder, pruebas que consolidar, atención médica y psicológica que brindar. Y para mí, había una misión continua. Transformar la experiencia en algo que evitara que otros pasaran por lo mismo. En los meses posteriores al rescate, me sumergí en lo que llamaría la segunda operación, la investigación. Empecé a colaborar con comisarías especializadas, equipos de inteligencia y peritos. Lo que sabía, nombres, rutas, jerga, horarios, se cruzó con interceptaciones, imágenes y testimonios. Mi papel fue esencial: reconocer voces en audio, identificar tatuajes en fotos, localizar ubicaciones con pequeñas pistas que solo alguien que vivía allí podía recordar. No fue un acto solitario de venganza, fue un esfuerzo colectivo de la policía, la justicia y la sociedad. Muchos de los prisioneros fueron identificados y acusados. Algunos fueron arrestados en operativos posteriores, otros considerados fugitivos. Los nombres que escuché pronunciar en la madrugada se convirtieron en documentos e investigaciones. La justicia comenzó a tejer los hilos de lo que había sido un mecanismo violento protegido por una lógica de impunidad. Y la recuperación se materializa en pequeños pasos. Parte fue médica, atención, exámenes, tratamientos. Parte fue psicológica, terapia, reconstruir la narrativa, lidiar con la vergüenza que intentó sofocarme. Y parte fue profesional, regresar a mi trabajo con nuevos roles y un nuevo propósito. Decidí que mi experiencia no se quedaría confinada en mi pecho como algo que solo me lastimaba. Me propuse transformar lo aprendido en conocimiento práctico para otros. Creé un módulo de capacitación dentro de la corporación sobre supervivencia en cautiverio, prevención y señales de riesgo. Enseñar a mujeres y hombres a reconocer pequeñas pistas, a mantener la cordura, a usar su propio entorno como aliado. Esta se convirtió en mi misión activa. En la capacitación, hablo sobre cosas que utilicé, como transformar la respiración en calma, como anclar recuerdos útiles, como dejar señales que puedan detectarse en las búsquedas. También enseñan estrategias de observación táctica, como identificar patrones, como registrar mentalmente nombres y apodos, como usar rituales para mantener la mente despejada. No es glamour, es ciencia práctica de supervivencia. Además de la capacitación operativa, participé en políticas internas. Exigí mayor protección para los profesionales, emisiones de alto riesgo, atención a la vulnerabilidad del equipo, mejoras en las comunicaciones y protocolos de emergencia. Luché para que los informes de fugas se tomaran en serio, para que las familias tuvieran canales de contacto directos y para que las operaciones fueran más cautelosas con el riesgo de infiltración. Reconstruir mi vida no fue fácil. Hubo días en que todo parecía consumido por los recuerdos, noches en que la ansiedad regresaba como una ola. Pero cada vez que alguien a quien entrené me dice que una técnica le salvó la vida, siento que lo que me sucedió ha cobrado un propósito mayor. Cada vez que llevan a prisión a un responsable, siento que se ajustan las cuentas. Si alguien me pregunta sobre venganza, respondo con franqueza. No busco venganza personal, busco justicia. La venganza es cegadora. La justicia es enseñar a la sociedad a no tolerar lo que me ocurrió y a castigar a quienes cometen este tipo de violencia. Y convertí el dolor en procedimiento, el trauma en entrenamiento y la furia en legislación. Hoy, cuando regreso a zonas sensibles, no lo hago solo como policía. Regreso como alguien que ha vivido lo peor y ha decidido usar esa experiencia para el bien común. Doy conferencias, participo en comités internos de consulta, apoyo a las familias de las víctimas y lucho por políticas públicas que protejan a los más vulnerables. Hay momentos en que me permito recordar y llorar. Llorar no es debilidad, es reconocer lo perdido y la prueba de que algo se ha recuperado. Y hay momentos en que me encuentro cara a cara con un antiguo representante de ese mundo, en una audiencia,
en un tribunal y la sensación es extrañamente serena. Soy la superviviente, y eso pesa más que cualquier miedo que intenten inculcarme. Si pudiera dar un solo consejo a alguien que haya vivido algo similar, sería este: mantén tu horizonte mental. Cuando el mundo exterior se cierre, abre tu mapa interior, marca pequeños puntos. ¿Quién es confiable? ¿Qué sonidos suenan en el entorno? ¿Qué pequeños hábitos salvan tu mente? No subestimes el poder de la rutina para mantenerte completo. Y si puedes, grábalo en silencio, con la memoria, con símbolos. Estas pequeñas notas mentales pueden convertirse más tarde en evidencia. También diría que uses tu ira con sabiduría. La ira puede consumir o acumular. Elige esta última. Transforma tu energía en acción. Busca aliados, expertos. Te debo tu historia sin permitir que se use para el sensacionalismo. Y no aceptes estar solo con tu recuerdo en los pasillos del tribunal. Lo más poderoso que he tenido fue la verdad organizada. Hechos alineados, testimonios que corroboraban, evidencia forense que apoyaba mis recuerdos. Cuando la verdad se arma con técnica y evidencia, se vuelve implacable. Y así fue. Los procesos que construyen la cadena de responsabilidad fueron cruciales en la condena de varios de los involucrados. Y todavía hay heridas abiertas, y quizás siempre las habrá. Pero también se han abierto muchas puertas. Mujeres que antes se sentían indefensas me llaman y me dicen que aprendieron a protegerse. Compañeros han adoptado los protocolos que sugiero. Los jóvenes oyentes en las conferencias me agradecen por darles herramientas de supervivencia que antes desconocían. Y estas puertas son mi redención práctica. Mi final no es una historia perfecta de superación instantánea. Es un proceso continuo. Lo que puedo decir con total convicción es que no soy lo que me hicieron ser. Soy lo que decidí convertirme después. Y esta decisión se construyó cada día en pequeños actos, en microestrategias, en una disciplina de supervivencia que se aplicaba tanto al cuerpo como a la mente. Quienes narrarán esto, quienes escucharán, sepan que la violencia que describo aquí es real y demasiado común. No es una excusa para ser insensible, es un llamado a la acción, a mejorar los protocolos, a escuchar a las víctimas sin culpar, a ofrecer recursos y a garantizar que el Estado de Derecho cumpla su función. Si mi historia sirve para guiar una operación con mejor criterio, para salvar una vida, para asegurar que se acepte una denuncia, entonces todo lo que viví habrá tenido un propósito mayor. Al final, lo que más me queda no es el terror, sino el acto de elegir. Elegí sobrevivir, elegí convertir los recuerdos en pruebas, elegí enseñar y elegí luchar por la justicia. No por odio, sino por responsabilidad. Me mantuvieron cautiva durante 23 días y creyeron que me habían quebrantado. ¿Se equivocaron al asumir que podían borrar mi identidad? Cada día que pasé allí fue también un día en el que diseñé su caída. Y cuando esa caída ocurrió, fue el momento de justicia más puro que he presenciado. Hoy, al cerrar los ojos antes de dormir, repito una frase que me salvó otro día. Sigue vivo, haz que cuente. Es simple, es difícil, es cierto. Si has escuchado hasta aquí, gracias por escuchar con atención. Si alguna parte de esta historia te conmueve, busca ayuda, busca apoyo, habla con alguien de confianza. El dolor no tiene por qué llevarse solo. Y el trabajo que hacemos juntos es lo que puede transformar la tragedia en prevención. La misión continúa. Mientras pueda, estaré en primera línea, enseñando, cuidando y exigiendo que los responsables sean castigados. Porque la justicia que buscamos no es solo mía, es para quienes lo han pasado, para quienes aún lo están pasando y para quienes ya no pueden contar su historia. Y cuando me preguntan hoy cómo estoy, respondo, estoy completo, reconstruido, al servicio de una sociedad que necesita aprender a proteger mejor a los suyos. Y esa, para mí, es la victoria más real. No olviden suscribirse y decir desde qué ciudad nos ven. Donen lo que puedan para que Cristo nos bendiga a mí y a mi familia. Y para que tenga la salud necesaria para seguir brindándoles contenido maravilloso. Paz del Señor.